Santa Iglesia en esta mañana, amén. Yo le pido a los hermanos si le pueden subir un poquito de volumen porque yo tengo la voz un poquito baja, amén. Gloria sea al Señor. ¿Y cuántos han venido dispuestos a adorar al Señor? ¿Y cuántos han venido dispuestos a escuchar la voz de Dios? Pues Dios va a hablar a tu vida en este día, amén. Abrimos la palabra de Dios, amados hermanos, en 1 de Corintios. 1 de Corintios 2:12, del 12 al 14. Oh, gracias. Alabado sea Dios. Toda la gloria es tuya, Dios. 1 de Corintios 2, del 12 al 14. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Y así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Oremos. Padre eterno que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti el honor, la alabanza y la pleitesía, la adoración. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora yo te pido, Padre amado, que a través de tu Espíritu Santo tomes control y dominio del aire, tomes control y dominio de la mente, del corazón de cada uno de tus hijos, Padre, que hables a la vida de cada uno de ellos, habla su corazón, Padre, exhorte, edifique y consuele en esta hora, Padre, a fin de que tu pueblo sea apto delante de tu presencia. Oh Dios mío, yo reprendo todo lo contrario a lo tuyo, Padre amado, y llevo cautivo todo pensamiento a tu obediencia, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre mío, habla a mi vida y a la vida de cada uno de tus hijos, para la gloria de tu nombre y a su nombre. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a tomar, amados hermanos, el 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque, amén, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como tema tenemos, amado hermano, tenemos que ser llenos. Tenemos que ser llenos. La palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él puso en nosotros su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios nos muestra, por lo tanto, que nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque somos espirituales. ¿Cuántos son espirituales aquí? Amén. Por lo tanto, tenemos que dar frutos del Espíritu. Tenemos que dar frutos que testifiquen de que el que habita en nosotros, el que gobierna nuestra vida, es el Dios Todopoderoso. Amén. Porque ese es el fruto que tenemos que dar nosotros, amados hermanos. Testificar a través de nuestra vida que Dios habita en nosotros. Aleluya. Amén. Tenemos que ser llenos. Dígale a su hermano que está al lado: tenemos que ser llenos. Los creyentes llenos del Espíritu de Dios dan buen testimonio. Los creyentes llenos del Espíritu de Dios, donde quiera que van, resplandecen. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que tenemos que ser santos porque Él es santo. Por lo tanto, como nosotros humanamente, en nuestra carne, vamos a ser santos, no lo podemos, porque la carne tiende al pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros no vivimos conforme a la carne. Usted no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios que habita en usted, que habita en usted. Amén. Pero nosotros nos hemos de preguntar: ¿y cómo puede ser que yo viva en el Espíritu, pero haga las cosas de la carne? Ahí está el problema. Que nosotros tenemos que saber discernir
lo bueno y lo malo. Tenemos que saber entender lo que Dios ha dado en nosotros y cuidarlo, defenderlo, lo que Dios ha dado en nuestra vida. Si la palabra de Dios dice que tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que aprender, amados hermanos, a dar el fruto que es de vivir en el Espíritu. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aprendiendo la palabra de Dios, entendiendo lo que la palabra de Dios me dice a mí, que como hijo de Dios, viviendo en el Espíritu de Dios, tengo que hacer. Dice que de nosotros debe alejarse la ira, el enojo, la contienda, el chisme. Toda maldición de nuestra boca debe de alejarse de nosotros. Y si nosotros vivimos en el Espíritu, amados hermanos, ya no tiene que haber eso. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque la palabra de Dios lo dice. Si usted vive en el Espíritu, usted debe de vivir conforme el Espíritu. No vamos a hablar nosotros, no vamos a decir, ay no, yo vivo en el Espíritu y danzo. Podemos andar y danzar, pero no podemos estar dando fruto. Porque la danza no es un fruto. Y no me estoy metiendo con los hermanos que danzan, porque yo también danzo. Pero el Señor quiere que demos frutos, porque un día Él vendrá y vendrá a ver su fruto. Amén. Amados hermanos, y nosotros tenemos que entender y conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios nos hace hombres sabios, hombres entendidos, hombres con conocimiento. Tenemos que aprender a vivir conforme la palabra de Dios y vivir en el Espíritu de Dios. Amén. Y a su nombre. Los creyentes llenos del Espíritu Santo son un medio de bendición. ¿Cuántos son ese medio de bendición? ¿Y por qué somos ese medio de bendición? Porque si usted está viviendo en el Espíritu, Dios va a usar su vida. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere usar su vida. Amén. Dígale a su hermano que está al lado. Dios quiere usar tu vida. Deja que Dios te llene de su presencia. ¿Y cómo podemos dejar que Dios llene nuestra vida de su presencia? Cuando nos esforzamos y buscamos de su presencia. Cuando nos esforzamos y lo ponemos a Él en primer lugar para que nos llene. ¿Y para qué necesitamos ser llenos? Para someter esta carne a la obediencia de Cristo. Para someter amados hermanos, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra jactancia, nuestra altivez. Someterla a la obediencia de Cristo. Porque, amados hermanos, lamentablemente nosotros vivimos con todo eso inmundicia en nuestras vidas. Vivimos llenos de orgullo, de vanagloria, de jactancia, de arrogancia. Nos creemos mejores que los demás. ¡Alabado Dios! Y eso pasa en nuestra vida. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, le decía, Señor, yo necesito ir a predicar tu palabra afuera. Yo tenía una necesidad tremenda de ser predicador, de ser evangelista, ir y predicarle a las almas, porque Dios me sacó a mí del mundo. Yo sabía lo que había en el mundo. Yo sabía lo que el mundo ofrece a los hombres. Y yo, Señor, yo quiero ir. Mándame a predicar a campañas, mándame, levántame como evangelista. Pero el Señor es bueno, con esta voz no me va a mandar a evangelista, ¿no? Dígase una voz ahí, fuerte. Pero Dios sabe, hermano. Y de pronto yo estaba hablando con Dios y el Señor me muestra a alguien en la iglesia. Una persona que estaba en el altar orando. Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué ves? Yo veo un hombre que es santo, está ahí en el altar. Está orando al Señor. Y Dios me mostró la condición de vida de este hombre. Y me dice, necesito que hables a mi pueblo. Porque muchos creen que porque están aquí, vienen los domingos, vienen todos los días que hay culto, ya con eso tienen ganado el cielo. A veces vivimos equivocados. El que nosotros podamos partir cuando el Señor venga es cuando nosotros aprendemos a vivir su palabra, a someternos a ella. Gloria a Dios.
Dios quiere que su pueblo se vaya cuando Él venga a buscar. Solamente usted sabe en qué condición está su vida. Por supuesto, y Dios. Pero como Dios quiere, amados hermanos, que usted empiece a enmendar su andar en Él, tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios. No puede usted decir que es espiritual cuando no perdona. El Señor dice que si nosotros perdonamos, Él nos perdonará. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Alabado Dios. Pero sin embargo venimos a la iglesia, estamos, aleluya, gloria a Dios. Es bueno venir a la iglesia. No estoy diciendo que no hay que venir. Así esté de pronto usted un poco wichiwachi, como dicen, ¿no? Hay que venir porque aquí es donde Dios va a derramar bendición y vida eterna. Pero Dios quiere que lo haga bien. Que le ofrezca al Señor un fuego santo, no un fuego extraño. Porque usted, amados hermanos, es ese sacerdote que se acerca a Dios y le ofrece un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración al Señor. Usted, toca a su hermano que está al lado, dígale, por si acaso se está durmiendo, hermano. Usted es el que le presenta al Señor un sacrificio de alabanza. Imagínese, usted viene a ofrecerle al Señor, Señor, aquí estoy adorando a Dios, y sin embargo es un adúltero, es un fornicario, es un maldiciente. Dios tenga misericordia de nosotros. O de pronto somos de esas personas que estamos aquí y somos santos, llegamos a nuestra casa o fuera de la iglesia y nadie nos conoce. No podemos ser así, hermanos, porque si seguimos así, cuando Cristo venga, va a ser muy lamentable. Tenemos que esforzarnos a vivir la palabra de Dios, pero para eso necesitamos ser llenos de su presencia, para eso necesitamos ser llenos de Él, y cada día que inviten a usted a venir a ayuno, a vigilia, usted venga, porque ahí es cuando Dios va a romper eso que lo tiene atado, esas cadenas que lo tienen ahí oprimido, subyugado al mundo todavía. A través del ayuno y la oración, Dios va a liberarlo. Porque a veces estamos, amados hermanos, no se lo le estoy diciendo por experiencia propia, a veces podemos estar en la iglesia y podemos ser más mundanos que los que están fuera. Alabado Dios. Pero aquí es donde Dios santifica a su pueblo. Dice el Señor en su palabra, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién está libre de pecado aquí? Nadie. Pero Dios quiere que nosotros no practiquemos el pecado. Alabado Dios. Que cuando esté el pecado ahí, nosotros le huyamos al pecado. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Analice su vida. No nos vamos a ir porque soy por fe, yo me voy por fe, sí, por fe, te puedes quedar también. Pero solamente Dios lo sabe. Usted tiene que aprender a obedecer su palabra y a ponerla por obra. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y tenemos que ser llenos de su presencia. Porque solamente cuando estamos llenos de la presencia de Dios es que todos los yugos de opresión se romperán. Es cuando nosotros vamos a poder con libertad perdonar a aquel que nos hace daño. Vamos a actuar con libertad y vamos a testificar verdaderamente que Dios habita en nosotros. Cuando le decimos al pecado que no. Cuando le decimos, amados hermanos, a veces piensa que pecado solamente es matar, hurtar, robar. Eso no es solamente pecado. La palabra de Dios dice que las pequeñas obras son las que destruyen las grandes viñas. Aleluya. La mentira. Ese es un demonio que gobierna muchas veces la iglesia. La mentira, porque empieza una mentirita piadosa y comienza ahí. Hermanos, mentir es malo. Es pecado delante de Dios. Y es muy peligroso.
porque usted se habitúa a hacerlo. Dios me enseñó que cuando nosotros pecamos, cuando mentimos, vamos a su presencia y Él nos perdona porque Dios es bueno. Pero después